Hola Andrea, muchas gracias por la presentación que haces y muchas gracias a Sigo por esta invitación y muchas gracias a todas las personas que están acompañándome en este momento, en esta charla. Espero que sea 45 minutos provechosos para ustedes, en los que puedan aprender un montón. Vamos a empezar con la charla. La charla se llama Claves para la digitalización de las pymes. Y antes de continuar, lo único es hacer un pequeño recap de por qué estoy sentado yo aquí, por qué Sigo me invita, y más allá de la presentación de Andrea, llevo una carrera muy larga en el mundo digital. Ya llevo más de 15 años en este mundo digital, aprendiendo, enseñando y cometiendo muchos errores también de este proceso de digitalización de las empresas, ayudándoles algunas a digitalizarse desde el comienzo y en otras montándome a mitad de procesos. Y es por eso que estoy acá con ustedes. Vamos a arrancar entonces, primero con lo básico de cualquier charla, que es arrancar por qué es la digitalización. ¿Y por qué quiero arrancar tan básico? Y es porque nos quiero poner a todos en el mismo lugar. Y la digitalización es esto, es el proceso con el cual la empresa utiliza herramientas de tecnología y ecosistemas digitales para brindar mayor valor a los clientes. Uno, nuevas experiencias, como dice ahí, soluciones, modelos de negocio que estén alrededor de estas herramientas de tecnología y ecosistemas digitales. Tenemos que dejar a un lado el viejo mito de pensar que la digitalización es solo actualizarse, modernizarse y tener un montón de software ahí. Y es por eso que les pregunto que si ustedes ya iniciaron su proceso de digitalización basado en ese concepto que les ponía ahí. Y este ejemplo de del Tron viejito, para los que son de mi edad un poco mayores, es por eso, y es porque veíamos la digitalización así en los 80s, ¿no? Y este mundo futurístico, divino, lleno de espacios virtuales que pues no se ha alcanzado tan rápido, y eso va a ser una de las claves que más adelante les voy a poner. ¿Y cómo empezaron ese proceso? Y es algo que quiero que ustedes en este momento empiecen a pensar, los que ya empezaron su proceso, cómo empezaron en su proceso, en qué parte van de ese proceso, y a los que no han empezado el proceso digital de digitalización, quiero que empiecen a pensar por dónde es que van a arrancar y cómo lo van a hacer, ¿vale? Y para eso está un poquito esta charla. Y aquí les hago una pregunta un poco en chiste, y es, bueno, ya contrataron a ese sobrino, el sobrino de un amigo que sabe mucho del mundo digital y no saben por dónde va a empezar. O ya compraron un montón de software y ahora dijeron, ahora sí ya soy digital porque es que ya tengo todo el software del mundo y mi empresa ya es digital. Entonces, si pudiéramos, me encantaría poder oír ese feedback un poco, pero ¿por dónde empezar? Esa es la gran pregunta. ¿Por dónde empiezo a digitalizar a mi empresa? Y es tener una página web, ya es digitalizar a mi empresa, o vender un producto digital, ya es digitalizar a mi empresa. Y es por eso que hoy, digamos, les traigo la base de esta charla, es esto, y son las 5 claves para la digitalización de un negocio en Latinoamérica. ¿Y por qué tan solo 5? Pueden ser muchísimas más, pero basado en el conocimiento que ha acumulado, en la experiencia, en todos los errores que les cuento que hemos cometido a través de mi carrera, yo podría resumirlo en 5 claves reales para esto, para la digitalización del negocio. Entonces vamos a verlas rápidamente, las 5 claves, y luego vamos a empezar poco a poco a desmembrar cada una de estas claves para la digitalización del negocio. Entonces, ¿cuáles son esas 5 claves? Vamos a empezar con un mapa de ruta. Esa es la primera clave que vamos a tener, mapa de ruta. La segunda clave es el talento. La tercera clave que ustedes tienen que tener en cuenta para digitalizar su negocio es la cultura. Luego, la cuarta clave es la data. Y la quinta, y una de las más importantes, es la paciencia. ¿Vale? Entonces vamos a empezar una a una y vamos a hablar de estas 5 claves que son básicas para poder digitalizar su negocio. No importa el tamaño del negocio que sea, no importa si en este momento su empresa consta de 3 personas, de 2 personas, o ustedes son su misma empresa, o si ya son una empresa de 50, 100, 200 personas que está en este proceso de digitalización. Estas 5 claves
son para todo el tipo, todas las empresas, para todos los tamaños y para todo el crecimiento que se les viene, porque si son una sola persona, seguramente algunas de estas van a ser mucho más fáciles de responder, pero si no, y su equipo es más grande, vamos a ir entendiendo cuál es ese paso a paso con esos equipos que son más grandes. Entonces voy a empezar ya a dejar el misterio a un lado y vamos a empezar con la clave número 1, mapa de ruta. Y acá les pongo una frase bonita que es, sin un mapa no hay camino. ¿Y por qué es tan importante este mapa de ruta? Y vamos a asociarlo con una analogía que yo normalmente hago y es el camino y el viaje, un viaje. ¿Qué te preguntas antes de hacer un viaje? Cuando yo voy a salir de viaje con mi familia y voy a empezar aquí a interactuar con ustedes un poquito más y a contarles un poquito de mi vida personal, es cuando yo voy a salir de viaje con mi familia, yo me hago una serie de preguntas, siempre. Lo primero que me voy a apuntar es, ¿a dónde voy? Esa es la primera pregunta que uno se va a hacer. Bueno, tengo ganas de viajar. ¿A dónde vamos a viajar? Y lo hablamos con mi esposa, lo hablamos con mis hijos. Todavía los niños están muy chiquitos, entonces participan un poquito, pero con la señora sí siempre vamos a hablar de ¿a dónde vamos a ir? Y esta pregunta ustedes la tienen que hacer para entender la comparativa con el viaje digital y es, ¿cuál es mi objetivo final? ¿Qué es lo que quiero yo con la digitalización de mi empresa? Quiero, como les mostraba en la definición de un principio, quiero ser una empresa moderna y es nada más por una fachada de modernidad o realmente voy a generar unos valores o voy a generar más valor en mis clientes con esta digitalización. Voy a solucionar procesos o problemas en los procesos que tengo. La digitalización me va a ayudar a ser más eficiente o la digitalización me va a ayudar a vender productos digitales. ¿Cuál es ese objetivo final? Creo que sin objetivo final no hay un viaje y si no hay un viaje, entonces esta es la charla que no deberían ustedes estar gastando ese tiempo en, porque creo que todos aquí estamos montados y preparándonos para ese viaje o ya arrancamos ese viaje y no nos preguntamos nunca a dónde queríamos llegar. Y este es el momento para quitar el pie del acelerador de ese carro y pensar un segundo, ¿a dónde quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? Y lo siguiente, después de a dónde quiero llegar, es qué quiero lograr con este proceso, ¿vale? ¿Cómo quiero que este proceso afecte positivamente mi compañía? Una vez definido que nos vamos a Santa Marta o a Cartagena o a Bucaramanga o eso es para toda la audiencia colombiana, pero sé que estamos en muchos más países, entonces el día que, si estamos en Chile, el día que estoy pensando en ir a Viña, o si estoy en Argentina, que voy a ir a, qué sé yo, a Mar del Plata, y si estoy en México, voy a ir a Guadalajara, ¿no? Una vez que definí cuál es mi destino de ese viaje, lo que voy a preguntarme es, ¿cómo voy a llegar a ese punto? ¿Vale? Me voy a ir en coche, me voy a ir en carro, me voy a ir en auto, creo que no hay más sinónimos por ahí raros, o me voy a ir en avión, o me voy a ir en barco, o me voy a ir en tren, o me voy a ir ¿en qué me voy a ir? ¿Vale? Cuando yo defino en qué vehículo, en qué voy a ir en un viaje, con esta analogía es qué vehículos voy a utilizar para mi meta y es qué herramientas voy a utilizar para llegar a esta meta. Y las herramientas no las confundamos solamente con el software o el hardware que tengo que comprar para los diferentes procesos de mi empresa. Lo que tengo que pensar como el vehículo es quiénes van a ser todas las personas encargadas y a través de qué procesos voy a llegar a este punto. ¿Vale? Después nos vamos a hacer una siguiente pregunta en ese viaje. Yo ya decidí que si voy en Colombia, estoy hablando en Colombia, voy a ir a Cali y digamos que en México voy a ir a Guadalajara y digamos que en Chile voy a ir a Mar del Plata. Digo, en Argentina voy a ir a Mar del Plata y en Chile voy a ir a Viña, dijimos. Entonces, ¿cuáles son esas paradas en el camino? ¿Dónde voy a descansar? Porque de pronto el viaje es muy largo. Para los que no son colombianos, el viaje de Bogotá a Cali son más o menos 10 horas en carro. Entonces, pues, una buena paradita a almorzar, a comer, a entrar al baño, sería importante, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas paradas en el camino? Y esas paradas en el camino, para nuestro recorrido que estamos haciendo acá, es ¿cuáles son esos milestones que definen que voy por buen camino?
¿Cuáles son esas pequeñas ganancias, esos quick wins que voy a tener en mi proceso de digitalización para entender que voy por el camino correcto? O que no estoy estancado en el camino, o que mi camino va cuesta abajo y no cuesta arriba, como debería ser. ¿Cuáles van a ser esas paradas? Entonces, supongamos que estamos hablando del camino de digitalizar los procesos de una empresa, ¿vale? Si yo estoy pensando solamente en digitalizar los procesos de mi empresa, ¿cuáles van a ser esos puntos donde yo voy a parar y voy a evaluar y voy a decir, estoy haciendo lo correcto y estoy evaluando en el punto correcto para saber si me está yendo bien o no? Y siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo me va a tomar para llegar a ese punto? Como les decía, Bogotá-Cali son 8 o 10 horas, más o menos. Entonces, yo ya sé que tengo 10 horas para cumplir mi meta, 12 con una parada muy larga, 14 si algo me pasa en vehículo. Y si me voy en avión, pues debería llegar en 1 hora por mucho a Cali, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tiempo que voy a tener en este proceso de digitalización? Y esta pregunta se va a correlacionar con la última clave, con la clave 5 que les decía, porque el camino de la digitalización de una empresa no es un camino tan rápido como muchos quieren hacernos ver. ¿Por qué no es tan rápido? Porque influyen muchos factores distintos y porque cada situación en cada empresa es distinta. Entonces, no tenemos que voltear a ver al vecino para preguntarle cómo le fue y qué tan rápido lo hizo, porque seguramente el vecino pudo haber hecho un camino muy corto, pero de pronto no fue el mejor camino para llegar a ese punto donde estaba, o pudo haberlo tomado tan largo que ya tampoco fue beneficioso para el proceso de ustedes como empresa, ¿vale? Entonces, clave número 1, el mapa de ruta. Y la pregunta aquí es, ¿ustedes se sentaron a hacer su mapa de ruta? Si ya empezaron ese proceso de digitalización, ¿se hicieron estas preguntas? Si no se las hicieron, es muy importante que regresen, paren un segundo en el punto donde están y hagan una reunión con su equipo y entiendan si todos están alineados en el mismo camino. Porque si no están alineados, seguramente va a llegar un punto en el camino donde ustedes se van a perder de ese camino. O van a empezar a presionar a su equipo que contrataron para esto especialmente por algunos resultados que ustedes quieren ver y no se dieron cuenta que todavía no es el momento de presionar, sino que apenas están en una fase de desarrollo temprana o media y que todavía no están al final del camino como ustedes estaban pensando. Si no lo han hecho y si no han arrancado este proceso de digitalización o van por un muy pequeño sprint del camino, hagan este mapa de ruta y piensen que acá hay 4 ejemplos de preguntas, pero piensen qué otras preguntas adicionales se tienen que hacer para asegurarse que van por el camino correcto o que van a empezar el camino correcto. Clave número 2, el talento. Y aquí es muy importante y le voy a hablar un momento a esos líderes de esas empresas que me están oyendo en este momento. Y es, el cambio no lo van a hacer ustedes solos. El cambio no lo haces tú solo. El cambio viene dado por muchas más personas en la organización. Y por eso les decía, si son una empresa grande, esta clave es muy importante para ustedes. Si todavía es una persona la que es la empresa, el negocio, tranquilo. El cambio sí lo tienes que hacer tú solo, porque eres uno solo. Pero cuando vayas uniendo al equipo, el cambio tiene que venir por todo el equipo. Ahí me quedó un error de ortografía, discúlpenme, pero aquí no es la digitación, sino la digitalización empieza por el liderazgo. ¿Eso qué significa? Que ustedes como líderes y su equipo de líderes que está con ustedes en este proceso tienen que convertirse en uno solo. Y aquí les voy a dar la primera de las 2 fórmulas que les tengo planteadas en estas 5 claves. La primera fórmula es nuevas ideas, más experiencia, más ganas de aprender, menos miedo al error, es igual a la transformación. ¿Vale? Vuelvo a repetir porque es muy importante. Nuevas ideas, más experiencia, más ganas de aprender, menos el miedo al error,
es igual a la transformación y a una transformación exitosa. Entonces vamos a desagregar un poquito cada uno de esos puntos. Cuando yo contrato talento y empiezo a sumar talento a mi compañía, tengo que asegurarme que estoy trayendo personas que traigan ideas frescas. Y ojo, esto no significa que tengo que pensar solamente en jóvenes. Aquí no vamos a discriminar por edad, ni por religión, ni por sexo, ni por género, ni por nada de eso. Aquí vamos a hablar de nuevas ideas. Y las nuevas ideas pueden venir de la gente joven como pueden venir de la gente mayor, así como yo. Entonces, cuando contrato ese talento que va a ayudarme a liderar esos procesos, yo tengo que estar seguro que las nuevas ideas sean parte de esas personas que están ahí, porque solo con nuevas ideas voy a poder explorar e innovar. Adicionalmente eso, de mi talento, necesito que tenga experiencia y que traiga conocimiento, pero la experiencia no solamente está basada en la experiencia laboral, sino que en las experiencias de vida. Entonces, aquí me voy al contrario. No solamente hay que pensar en la gente que es mayor, también en los jóvenes sin tanta experiencia laboral, pero con experiencias de vida relevantes, nos van a poder ayudar a ser un grupo mucho más rico y mucho más interesante en el equipo de liderazgo, que nos ayude esa experiencia a reducir el mínimo de riesgo para cometer algunos errores. Los errores van a pasar siempre, pero si yo tengo un equipo con experiencia de vida o con experiencia laboral importante, voy a ayudar a reducir el potencial de esos errores. El siguiente punto es ganas de aprender. Equipos de liderazgo que no tengan ganas de aprender y que no se estén motivando a ellos mismos a seguir desarrollando sus capacidades, son equipos que se nos van a quedar muy cortos y seguramente van a ser equipos que el equipo que está abajo de ellos no va a verlos como ese líder nato y natural, sino simplemente como un líder impuesto que me puso la organización. Y cuando los líderes son impuestos en las organizaciones, el problema es que se vuelven a veces líderes que no respetamos o no creemos o no aspiramos a ser ese tipo de personas. Cuando yo tengo un líder que sigue con ganas de aprender como si fuera un niño pequeño, tengo un líder que me genera a mí como persona inspiración. Y cuando yo tengo personas inspiradas, tengo un equipo comprometido trabajando para la organización. El último es el miedo al error. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica. Desafortunadamente y culturalmente, nos enseñaron a ciertas generaciones a que el error era signo o símbolo del fracaso. El error era malo. Nosotros vivimos castigados por el error. Cada vez que cometíamos un error en casa, seguramente teníamos alguna consecuencia. Para algunos, dependiendo del error, una consecuencia muy grave, desafortunadamente. Para otros, dependiendo del error, la consecuencia de pronto era una reflexión, era una charla, y a algunos otros les dieron seguramente un par de palmadas por ahí. No voy a decir que a mí me pasó, de pronto sí, de pronto no, pero nos condenaron a ver como el error como algo malo. Y yo quiero que entiendan hoy, si ustedes todavía no lo tienen así de claro, y hoy se queden con esto, y es clave que eduquemos a las nuevas generaciones entendiendo que el error no es malo. El error nos permite aprender. El error nos permitió, cuando estábamos aprendiendo a montar bicicleta, a caernos, y nos permitió aprender a pararnos, y nos permitió entender qué fue lo que cometimos o que lo que hicimos mal y qué debíamos corregir para poder montar en la bicicleta. Y al final todos aprendimos a montar bicicleta o aprendimos a nadar. Al final lo que nos ayudó el error fue a asegurarnos que pudiéramos sobrepasarlo y generar un éxito. Entonces tenemos que ser muy duros, digamos, aquí en esta parte y entender que el error no tiene por qué ser miedo. El error es parte de nuestra vida y gracias al error es que vamos a llegar a transformarnos y a transformar a esa organización en una organización digitalizada y que genere valor a mis clientes. Vamos a la clave 3.
a la cultura, ¿vale? Y en la clave 3 es la cultura de la innovación. Y esto quiero que les quede muy claro. Si ustedes ya se embarcaron en este camino o están a punto de embarcarse en este camino de la digitalización, ustedes tienen que tener en cuenta que están montados en el camino de la cultura de la innovación. Y para poder transformar la cultura de una empresa, esto nos va a tomar un tiempo grande, un tiempo importante, ¿vale? Pero ese tiempo va a ser clave para nosotros, porque si nosotros no tomamos eso, no nos damos esos tiempos para poder trabajar, no vamos a lograr cambiar la cultura de la organización. Y esto va a tomar un tiempo. Espérense un segundo, que tengo por acá algunas dificultades. Voy a ponerme acá un segundo. Otra vez voy a empezar por la clave 3. Entonces, vamos a la clave 3, la cultura. Estamos hablando de la cultura de la innovación. Si ustedes están empezando este camino, este nuevo camino, o ya llevan un rato desarrollando el camino de la digitalización, señoras y señores, ustedes están montados en el cambio de la cultura de la innovación en su empresa. ¿Y esto qué significa? Esto significa una cultura donde constantemente y día a día nos estamos retando para cambiar los paradigmas de la organización. Pero aquí les tengo una mala noticia. Cambiar la cultura de una organización no es tan fácil y no es tan rápido. Y por eso esto se relaciona también a la quinta clave. Y es que cambiar la cultura de la organización equivale a cambiar la forma de que las personas que trabajan en mi empresa me vean a mí, me vean a la empresa. ¿Qué cultura estoy desarrollando en mi organización? ¿Cómo es la cultura de mi organización? Y esas primeras preguntas me van a ayudar a implementar y a ir en cambio poco a poco de esa cultura y la innovación. ¿Por qué? Porque si yo no me planteo y no me pregunto en este momento, ¿qué tipo de cultura tiene mi empresa y qué tan alejada está mi empresa de la cultura de la innovación? Voy a encontrarme unas barreras mucho más fuertes. Si en este momento yo puedo ser sincero conmigo mismo y decirme, mi organización es una organización con una cultura chapada a la antigua, de procesos largos, burocráticos, estoy seguro que si ustedes son conscientes de ese problema, ustedes van a saber cómo ir a atacarlo rápidamente para poder con el tiempo cambiarse a una cultura de innovación. Pero si ustedes no son sinceros consigo mismos y no se dan cuenta que ese es el estilo de cultura que tienen como organización y empiezan este cambio digital, nunca van a poder lograr todos los objetivos que ustedes quieren. Porque como el cambio no solamente viene hecho por el empresario, por el dueño de la empresa o por el equipo de liderazgo, sino por el resto de la compañía, los resultados no van a llegar. Entonces, aquí les voy a dejar algunos tips para poder trabajar en la cultura de la innovación. Para poder para poder hacer este cambio cultural, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una de las primeras cosas que tenemos que entender es buscar agentes de cambio dentro de mi organización. Y los agentes de cambio, no estoy hablando de los líderes de la organización. Estoy hablando de las personas debajo de sus líderes que ustedes pueden identificar como líderes positivos dentro de la organización, que están más cercanos y que pueden ser influenciadores del cambio dentro de la cultura. Son influenciadores de las personas que están atrás. Son esas personas que cuando no están conformes son capaces de sentarse a hablar con las gerencias o con las direcciones o con los equipos de líderes a entender por qué las cosas no están funcionando y cómo pueden hacer para cambiarlas. Estos personajes van a ser ustedes sus puntos clave de ancla con el resto de la organización. Yo tengo que buscar agentes de cambio para poder ayudarme a permear el nuevo mensaje que quiero empezar a llevar. Lo segundo es mesas de innovación. Si yo creo en mi organización espacios de innovación de diferentes equipos, donde sean equipos interdisciplinarios, voy a tener espacios donde las nuevas ideas van a fluir mucho más rápido y donde van a poder llegarme a mí
más fácil los problemas del cambio, de la innovación, y voy a poder atacarlos como directivo de esa empresa. El tercero es empezar a traer algunos aprendizajes de las culturas ágiles. Seguramente ustedes han oído oír de las técnicas de Scrum en las empresas de software para el desarrollo de trabajo y de cultura ágil. Si no, los invito a que lean un poco acerca de estas técnicas, porque no necesariamente quiero que ahora se vuelva una compañía Scrum. Eso no necesariamente habla de la digitalización de la compañía, pero sí trae principios de cultura ágil que son muy importantes en la innovación, porque la innovación nos hace a todos ir a una velocidad mucho más rápida, pero también nos hace entender rápidamente qué de mis innovaciones sí va a funcionar y qué no, y cómo las evalúo para que pueda buscar nuevos caminos por los que voy a llevar esos experimentos que estoy haciendo. El cuarto punto aquí es promueva las ideas y premie las ideas. Promover las ideas en la organización va a hacer que ustedes crezcan mucho más rápido. Promover las ideas en la organización va a ayudar a las personas a entender que hay un cambio cultural y lo que antes no se hacía, en este momento es aprobado. Subir ideas nuevas, aunque no sean ideas tan buenas o aunque ustedes no compartan esas ideas, van a ser muy importantes. Porque mientras ustedes oigan nuevas y nuevas ideas, aunque no sean ideas que ustedes aprueban o que consideran, les va a quedar en la duda de esa persona cómo puede generar cambios beneficiosos para la organización. Y si además de eso creamos una cultura donde yo premio las nuevas ideas y las buenas ideas en mi organización, las personas van a estar más motivadas a involucrarse en estas mesas de innovación, a meterse en la cultura ágil y a hablar y a decir lo que están sintiendo y lo que están viendo dentro de la organización. Y por último, si ven, concatenado con la clave anterior, no castiguemos el error, no castiguemos las ideas malas. Cuando yo castigo, estoy capando a una persona, estoy debilitándolo, estoy desmoralizándolo. Si yo lo que necesito con el error es generar un feedback bueno con esa persona, no castigarlo. Y cuando yo tengo un feedback, por favor, tengamos ese feedback en privado. Acuérdense, yo felicito en público, pero si tengo que regañar, regaño, o si tengo que dar un feedback negativo, doy un feedback negativo en privado, ¿vale? Pero no castiguemos el error. Recuerden que el error es parte de ese proceso de aprendizaje diario. Para eso, me voy a la clave 4, la data. Y la data es un tema que ustedes vienen oyendo constantemente. No creo que nunca hemos hablado más de los datos y la data como en los últimos 5 años de la historia humana. Y creo que no hay momento en la historia humana con más data disponible que este momento. Es más, gracias a la data es que la inteligencia artificial está en el punto que está. Y seguramente todavía no hemos visto la capacidad total que tiene la inteligencia artificial, pero pues si han leído un poquito de ChatGPT, con eso ya se pueden deslumbrar un poco de hacia dónde va la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no es nada sin la data. Y nosotros no vamos a hacer nada sin datos. Por eso tenemos que crear un sentido de una obsesión por medir. Y nos tenemos que volver obsesivos con la medición. Pero ojo, la medición con sentido. No vamos a medir cualquier cosa por medir cualquier cosa. Vamos a ser muy claros con esos objetivos que me planteé en la clave número 1 de cuáles son los objetivos que necesito poner y cómo voy a medir los avances de ese objetivo, ¿vale? Porque si yo no mido los avances de ese objetivo, si solo pongo un objetivo al principio del año y vuelvo a verlo al final del año o al final del Q o al final del semestre, no estoy haciendo un seguimiento juicioso de esos objetivos. Y si yo no hago un seguimiento juicioso de la data que me va a ayudar a cumplir esos objetivos, no voy a entender si estamos estancados o no voy a entender si vamos tan bien como deberíamos ir. Y es por eso que les traigo la segunda fórmula que les contaba. Y esta es la ley del 7, 14 y 21.
¿Qué es la ley del 7 y 14 y 21? Es una ley que aplico yo y que aprendí en uno de mis trabajos anteriores, y es la ley de medición a 7 días, a 14 días y a 21 días, porque las cosas no evolucionan tan rápido como nosotros quisiéramos. Inclusive, esta misma ley que estaba en días y yo la aprendí en días, la he trasladado también a semanas, a casi 2 meses, ¿no? Que es mes y 3 semanas más o menos, a casi 4 meses y a casi 8 meses, 6 meses. Ahí estoy mal de matemáticas. Si nosotros traemos en semanas, a 7 semanas, a 14 semanas y a 21 semanas, podemos hacer el seguimiento de mis metas. Le estoy dando tiempo suficiente a los equipos para trabajar en los objetivos que nos estamos poniendo, en recopilar la data necesaria para sentarnos a hacer los análisis correspondientes y en poder entender rápidamente si tengo que hacer algún viraje estratégico en esa decisión que tomamos. En 7 días, 14 días y 21 días yo puedo hacer rápidamente una revisión de los resultados de mi empresa, y a 7 semanas, 14 semanas y 21 semanas puedo entender rápidamente si la estrategia que dictaminé desde un principio puede ser la ideal o tengo que hacer algún tipo de corrección. Y lo último que tengo que tener en cuenta aquí es la obsesión por medir con metas que sean retadoras, pero no metas que sean imposibles. Y esto es parte de lo que muchas personas o muchas empresas sufren realmente hoy en día. Y es, a mí me dijeron que la meta tenía que ser retadora, entonces yo voy a poner una meta que, mejor dicho, es inalcanzable. Está bien poner las metas muy retadoras, pero también tenemos que pensar en el efecto psicológico que produce una meta imposible en mis colaboradores. Si yo pongo metas que son complicadas, que son retadoras, que son duras de alcanzar, pero que el colaborador ve que tiene una posibilidad de llegar a ellas, va a seguir trabajando duro y va a dar todo de sí para poderlo lograr. Pero si yo pongo metas que pasan el umbral de retador para ser irrisorias, me estoy enfrentando a desmoralizar a un equipo que quería darlo todo, pero que nunca ve cómo va a poder llegar a esto. Y cuando un equipo empieza a desmoralizarse, es un equipo que va a rendir menos, y es un equipo que no les va a entregar a ustedes los resultados que ustedes quieren. Por eso, ojo al poner las metas, ojo al evaluarse. ¿Qué están evaluando? No evalúen más de lo necesario, pero no dejen de evaluar. Y acuérdense, es muy fácil aprenderse estos números, la ley del 7, 14 y 21. Y por último, vamos a hablar de la quinta clave, la paciencia. Como les he venido mostrando a través de toda la presentación, el camino de la digitalización no es un camino que sea rápido. Va a depender mucho de cada uno de los procesos que ustedes quieren digitalizar en su empresa. Va a depender de la cantidad del equipo que tengan para trabajar, y no necesariamente tener más equipo es ir más rápido, ¿vale? Entonces, vamos a tener que hacer varios reality checks en términos de dirección, en términos de los dueños, en términos de la junta de las empresas a las cuales ustedes representan o son parte de, con la paciencia del trabajo. Y por eso me regreso a la clave 1 y a los objetivos y al tiempo que iba a determinar yo para llegar acá. Y tengo que ser muy sincero conmigo mismo. Si la meta del tiempo que me puse para ir a Cali eran 8 horas y voy viajando con un bebé de 6 meses en el carro o en el coche, tal vez mi meta no es real. Mi meta de 8 horas es la que me gustaría hacer, pero es una meta donde yo hago una sola parada, pero con un bebé yo no puedo hacer eso. Con un bebé me toca tener paciencia. Seguramente el bebé se puede marear, va a vomitar, voy a tener que cambiar pañales, voy a tener que hacer paradas de comida adicionales a las que tendría que hacer con un solo adulto. Y es por eso que yo tengo que tener paciencia en ese recorrido, porque ese recorrido va a ser frustrante.
Ese recorrido va a encontrar muchos challenges. Ese recorrido va a encontrar detractores dentro de la misma empresa, a nivel gerencial como a nivel de los colaboradores. Ese va a ser un camino que me va a costar dinero, porque no solamente, una vez más, estoy pensando en el software, en el hardware que tengo que comprar, sino en el talento que tengo que reclutar para ayudarme en este proceso. Me va a costar tiempo, me va a costar oportunidades, tal vez en el camino me van a costar algunos de mis clientes también que no entiendan por qué yo estoy haciendo esto. Pero si ustedes están convencidos que este es el camino, y yo estoy convencido que ustedes tienen que estarlo, porque no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás, y las empresas tienen que encaminarse a digitalizarse, van a tener que tener la paciencia del caso. Y aquí los invito a hacer reflexiones, a que mediten, a que hagan un poco de yoga, a que se sienten con otros directivos que ya están en este proceso a tomarse una cerveza, una copa de vino o un café simplemente, y que entiendan esos procesos de digitalización, cuánto les ha tomado, porque solo así van a poder llegar a su objetivo final sin matar a todo el mundo en el proceso o perder talento valioso que les costó entrenar y traer a la empresa. Acuérdense de esta vieja frase de Napoleón Bonaparte, la cual mi mamá me decía siempre, porque yo soy muy acelerado, ¿no? Vístanme despacio que voy deprisa. Para los grandes cambios, las cosas no suceden de un momento al otro. Yo solo veo que las personas, cuando me doy cuenta y conozco historias de personas exitosas, solo estoy viendo la punta del iceberg, la punta de esa historia, pero no estoy viendo los años de dedicación, los años de esfuerzo que hubo detrás de ese éxito, ¿vale? Entonces, hacerlo con paciencia. Y entonces, aquí, creo que en mucho menos de 45 minutos, estamos terminando esta charla. Son 5 claves que tienen que recordar ustedes, ¿vale? 5 claves que les doy hoy, basado en todo mi conocimiento, en todos los errores que he cometido, en el cúmulo de acciones que hemos realizado para poder digitalizar y acompañar el proceso de digitalización de varias empresas. A mí me resta decirles y darles las gracias por este tiempo que me dedicaron. Espero que haya sido provechoso. Sé que es rápido, sé que es muy condensado. Podríamos hablar mucho más tiempo. Si en algún momento tienen dudas y quieren hablar conmigo, ahí les dejo mi correo, les dejo mi teléfono. People Media no digitaliza empresas. People Media es un hub de medios que ayuda en una parte pequeña en la digitalización de la empresa y es en la consecución, en el marketing digital. Para eso estamos nosotros, pero para muchas otras experiencias pues está la vida y están mis contactos por si ustedes quieren tener una charla y conocer un poquito más de este camino. Muchas gracias a Sigo una vez más por la invitación. Muchas gracias al equipo que pudo llevar y que está llevando esta producción el día de hoy y los otros días de este evento. Y muchas gracias a ustedes por tomarse un tiempo de su día, por gastarse este tiempo en mí. Espero que realmente les haya servido y quedo atento en LinkedIn a cualquier feedback que me quieran dar. Muchas gracias.